Ok. Acompáñame a hacer una oración. Santo Dios, te agradecemos por las grandes bendiciones de estar vivos hoy. Gracias por este bendecido sábado que nos has dado por aquí y que aún seguimos compartiendo con el Ministerio Salem. Danos discernimiento en estas cosas que nos quieres enseñar, ya que la parábola se puede entender en varios niveles. Somos actores en esta historia final y quiero hacer un recordatorio en esta oración que consideremos cada uno el rol en la profecía, la responsabilidad que llevamos, no solo de observar y entender, sino de participar, experimentar y también moldear la profecía. Mientras nos aferramos a tu mano, pedimos tu guía y tu dirección para que podamos hacer las elecciones correctas y debidas. Sabemos que los grandes eventos que describen la inspiración están enfrente de nosotros. Prácticamente los tiempos han llegado, que todos podamos ser dignos del llamado que nos diste y que podamos entender nuestro deber en ambas partes, tanto en nuestras vidas públicas como en las privadas. Confiamos en que tú, que has comenzado una buena obra en la vida de tu pueblo, que veas esa obra hasta su finalización. Todo lo que cada uno de nosotros debe hacer es aferrarnos a la fe que nos une a ti y que realmente no seamos sacudidos. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Recuerdan que estábamos viendo a nivel del mundo? ¿Sí? Y al recorrer toda esta historia, notamos una diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿sí? En el momento de la siembra. ¿Y cómo podríamos ver una diferencia? Porque las semillas parecen todas iguales, ¿sí? De hecho, las semillas están prácticamente enterradas. Y a través de esta historia, los cambios comienzan a suceder para el momento en que llega la ley dominical, Daniel 11:41, ¿sí? Se llega a un lugar donde se puede ver la distinción entre las dos plantas. Y es en esta etapa de la ley dominical donde los sirvientes aquí quieren hacer algo, ¿sí? Para arreglarlo, pero la orden es no, todavía tienen que crecer juntas, ¿sí? Déjalas crecer. Así que hay una relación entrelazada entre las dos plantas. Luego, al final del periodo de prueba, que está marcado por la maduración de la planta, pues se cosechan, ¿sí? Y el pasaje nos dice prácticamente lo que sucede con cada una de estas plantas. La cizaña son puestas en las llamas o en el fuego y el trigo son almacenadas en el granero. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estas plantas al recorrer en toda esta historia? Sí, obviamente sabemos que son personas, pero ¿quiénes son? Ahora, es fácil de ver porque si vas a este nivel de aquí en la cosecha, tenemos el planeta o el mundo, ¿sí? Entonces tienes a estas dos personas en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Si ustedes van a Apocalipsis 14, desde el versículo 13 en adelante, lo que encontramos son 4 personas. ¿Sí? La mayoría de las veces no estudiamos la última parte del capítulo 14, pero si alguien ha mirado eso antes, que yo creo que sí, porque ya el anciano Parminder lo ha enseñado, pero es bueno recapitular y volver a repasar estas cosas. Pero nosotros también sabemos que en el diagrama de 1850 te muestra pictóricamente lo que está sucediendo. Hay 4 personas, está Cristo,
y otros 3 ángeles, ¿sí? Yo recuerdo que esto nos lo había comentado César en la anterior clase, y si ustedes miran esos versículos cuidadosamente, 4 personas en 2 partes. Está Cristo y un ángel. Y para ambas personas tienen una hoz, ¿sí? O sea, Cristo y ese ángel tienen una hoz. Entonces, asociado con estas 2 personas, que es Cristo y el ángel, hay otros 2 ángeles más. Hay un ángel que le dice a Cristo que vaya y ciegue. Y hay otro ángel que le dice al otro ángel que vaya también a cegar. Y ahí es donde yo me quiero introducir, ¿sí? Vamos a ir a Apocalipsis 14 y vamos a mirar esto, vamos a explicarlo con el modelo de agricultura en la temática de Apocalipsis 14, ¿sí? Entonces, quiero que vayan a Apocalipsis 14 y los versículos que van a ver del 6 al 12 son los mensajes del tercer ángel, ¿sí? Que anteriormente Liliana nos había leído, ¿sí? Así que quiero que se vayan a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, ¿sí? Y quiero que le den lectura, por favor. El 13 y quiero que lean también el 14. Dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus obras, porque sus obras irán tras ellos. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Ok, muchas gracias, César. Entonces vemos a Jesús viniendo en las nubes como el Hijo del Hombre y tiene una corona en su cabeza. Nosotros entendemos que eso tiene lugar ¿en dónde? En la segunda venida. Pero lo que quiero yo enfatizar aquí es que veamos en la última parte del versículo, que dice que, y en la mano una hoz aguda, ¿sí? Ahora, vamos a ir al versículo 15. Pero antes del 15, sí, 15, voy a darle lectura. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Entonces, un ángel del cielo le da a Jesús instrucciones, y la instrucción está en la última parte del versículo 15, que dice, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Ahora, si vamos al versículo 16, ¿quién le da lectura al versículo 16? Recuerden, Apocalipsis capítulo 14 y estamos en el versículo 16. Yo lo leo. Por favor, Lilian. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la cegó. Y fue cegada, así es. Por lo tanto, Jesús aquí ejecuta las instrucciones que le da el ángel. Entonces, hay una hoz y la hoz es un instrumento para la cosecha, ¿sí? Por lo que hay una cosecha, lógicamente. Ahora, en el versículo 17 nos va a decir lo siguiente. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, ¿sí? Ahora, si notan, habla de otro ángel que también está en el cielo, y él también tiene una hoz en la mano. Ahora, en el versículo 18 dice, y salió del altar otro ángel, es lo que voy a recalcar lo que estaba diciendo, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. ¿Sí?
Entonces, en el versículo 17 hay un tercer ángel y en el versículo 18 hay un cuarto ser. Sale fuera del templo y él le dice al ángel del versículo 17, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, mete tu hoz aguda porque es tiempo de recoger el grano. Es tiempo de recoger el grano. Y lo que está sucediendo aquí es recolectar las uvas. Así que Jesús va a llegar a recoger lo que es llamado la cosecha y el segundo ángel va a recoger la vid. ¿Sí? Entonces, en el versículo 19 al 20 nos dice lo siguiente. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Sí? Entonces, vemos que en el versículo 19 van a aplastar esas uvas. Y en el versículo 20 nos está diciendo que sale sangre, ¿sí? Así que está ocurriendo una cosecha de los buenos y una cosecha de los malos, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en el trabajo del tercer ángel, en el versículo 9, ustedes se van a dar cuenta que en el versículo 9 hay una advertencia, ¿sí? Y en el versículo 10 y versículo 11, de hecho, te dice lo que el castigo será para esas personas. Luego, en el versículo 12, se contrasta a aquellas personas que sí aceptan el mensaje del tercer ángel, o prácticamente que sí han escuchado las instrucciones, ¿sí? Así que nuevamente nosotros lo que vamos a hacer es acudir a nuestro quiasma. Entonces, tenemos, lo voy a poner por aquí. Entonces, tenemos los malos y tenemos los buenos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, notamos que hay una advertencia. No recibas la marca de la bestia. Por lo tanto, el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11, ¿qué tipo de personas se está abordando? ¿Personas que han aceptado y pasado el mensaje del tercer ángel o personas que han rechazado y van a ser castigados? Para que demos la respuesta, vamos a ir al versículo 10. ¿Quién le da lectura al versículo 10? Si no, le doy lectura yo. ¿Sí? ¿Nadie? Ok, versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, estas personas van a beber su ira. Es una declaración. Entonces, el versículo 9, 10 y 11 es una declaración para estas personas malas, ¿sí? Ahora, en el versículo 12 está hablando de quiénes. ¿A quién se enfatiza? ¿Qué grupo se está enfatizando ahí? A los santos. A los santos, que se quita la paciencia de los santos. Así es. Entonces, todavía está conectado con el mensaje del tercer ángel. Estas personas son buenas, ¿sí? Y este grupo de personas lo que está haciendo es que, ¿qué están haciendo estas personas que están registrados en el versículo 12? Ellos están exhibiendo rectitud. Ellos están exhibiendo justicia. Son un resultado directo de los mensajes de los tres ángeles y aceptados y puestos también en práctica. Ahora, la justicia significa, ¿qué significa la justicia? Lo está diciendo en el versículo 12. Uno de los términos lo dio Liliana, la paciencia. ¿Qué más?
Guardar los mandamientos. Exactamente. Entonces, gracias Yesenia y gracias Liliana también por participar. Entonces, la justicia significa los que guardan los mandamientos de Dios. Y también dice los que tienen la fe de Jesús. ¿Y qué significa la fe de Jesús? Recuerden que la fe es lo que crees, es una doctrina, ¿sí? Significa que tienes el mensaje profético y tienes también paciencia. Entonces, para que podamos ver, en realidad, hay 3 atributos. Tienen paciencia, son guardadores de los mandamientos y creen en el mensaje profético. Así que tienes un grupo que hace eso al final de la entrega del mensaje del tercer ángel. Entonces, es obvio entonces que habrá otro grupo. ¿Y cómo describiríamos a ese otro grupo? Si contrastamos. Contrasten con el grupo que se ve en el versículo 12. Los impíos. Ajá. ¿Y qué atributo les das si contrastas? No tienen paciencia, no guardan los mandamientos y tampoco tienen la fe de Jesús. Exactamente. Entonces, gracias Judy. Ellos rechazan el mensaje profético, no guardan los mandamientos de Dios, no tienen paciencia, entonces ellos caen con Babilonia porque no exhiben la rectitud, y rectitud es que no exhiben la justicia. Recuerden que nosotros fuimos diseñados también para ser la contraparte de Dios, y para ser la contraparte de Dios es tener el carácter de Dios, puedes decirlo también, tener la mente de Cristo o tener la justicia de Cristo. Así que 2 grupos de personas. Entonces, este mensaje de los 3 ángeles divide, ¿sí? Los que exhiben la justicia y los que no exhiben la justicia. Entonces, ¿qué tenemos? Se dan cuenta que tenemos dos grupos de personas. Y lo que los hace buenas o malas es su relación con el mensaje del tercer ángel, diciéndolo en términos simples. Si tú no adoras la bestia, eres bueno. Si tú adoras a la bestia, eres malo. Perteneces al grupo de los malos, ¿sí? Entonces llegamos al versículo 12, llega el final del tercer ángel, porque en el versículo 13, ¿qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que se está oyendo en el versículo 12? ¿Qué dice? Bienaventurado. El 13. Ajá. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Gracias, Liliana. Entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo en el versículo 13? Una voz diferente, ¿sí? No es la voz del tercer ángel, es otra voz. Porque si nosotros regresamos al versículo 9, dice, escucha al tercer ángel. Y en el versículo 13 hay otra voz. Por lo tanto, en el versículo 13 no está conectado con el versículo 9. Entonces, el tercer ángel ha finalizado su trabajo. ¿Eres bueno o eres malo? ¿Has votado por el gobierno de la igualdad o has votado por el gobierno de la libertad? Entonces, vamos a ver que los versículos del 9 al 11, ¿sí? Se coloca en los malos y ya analizamos el por qué. Y en el versículo 12 se coloca en los buenos, ¿sí? Son los que exhiben rectitud, los que tienen la justicia. Y el siguiente versículo lo que nos dice es el mensaje del tercer ángel ha terminado. Entonces lo vamos a poner por aquí. El mensaje del tercer ángel ha concluido. ¿Sí? Entonces, aquí antes de la cosecha empieza. ¿Sí? Ahora, si queremos equilibrar, ¿qué pondremos en estas cajas de aquí? Si queremos equilibrar. Recuerden, perdón, ¿alguien quería hablar? No, bueno, sí. O sea, tendría que ser, si eso es un quiasma, ¿no? Primero un grupo de los buenos y luego el grupo de los malos. Exactamente.
Así Sí. es. Entonces, gracias César. Entonces, nosotros ya leímos estos versos. El versículo 14 vemos a Jesús. El versículo 15 vemos un ángel diciendo coseche. El versículo 16 es lo que Jesús hace, ¿sí? Acata la instrucción. Y entonces en los versículos 14, 15 y 16, cuando Jesús va a cosechar, ¿a quién está cosechando? ¿A hombres buenos o a hombres malos? Aquí dice que él cosecha mies y la mies es trigo, así que el trigo es bueno. Así es. Gracias, César. Entonces, tiene la cosecha de los buenos. Correcto. ¿Sí? Tenemos la cosecha de los buenos. Entonces vamos a poner cosecha 1. ¿Sí? Voy a dibujar el... Entonces tenemos la cosecha 1. Porque si vamos al versículo 17 en adelante, otro ángel viene. Y en el versículo 18, el ángel tiene poder sobre el fuego. Y dice, reunamos los racimos de las uvas. Y en el versículo 19, los va a poner en el lagar. Que el lagar es pisar, ¿sí? Que sería la ira de Dios. ¿Y dónde leímos la ira de Dios? ¿En qué versículo estaba la ira de Dios? En el versículo 10, ¿sí? Y ahora la gente ha sido puesta en el lugar de la ira de Dios. Y entonces esta sería la segunda hoz, los malos. Tenemos entonces la cosecha 2. La razón por la cual es útil ver estructuras es porque ayuda a verificar, si ustedes se dan cuenta, si lo que estamos leyendo o entendiendo de estos versículos del capítulo 14 es correcto o falso. Ahora, el mensaje del tercer ángel es de los versículos del 9 al 11. Y el punto que quiero que vean, que es el símbolo también del 9-11, está conectado a esta gente mala, ¿sí? Ahora, en el versículo 13 nos estaba diciendo que hay otra voz diferente. Entonces lo vamos a poner aquí. Voz diferente, ¿se acuerdan? Que lo leyó Liliana. Entonces tenemos una voz diferente. La voz primero es la del tercer ángel y luego hay otra voz que viene, ¿sí? Y esto se vuelve significativo porque queremos entender profecía correctamente. Y podemos ver que Apocalipsis 14, la línea de historia es una historia del modelo de agricultura. Y esta temática es de acuerdo a ¿qué? A Apocalipsis 14. ¿Sí? Voy a poner también agricultura. ¿Sí? Si esta es la historia de Apocalipsis 14 y está conectado con el concepto de agricultura, entonces cuando llegamos a esta historia de aquí, que por supuesto deberíamos usar el modelo de agricultura para ayudarnos, tenemos entonces dos cosechas aquí. ¿Sí? Lo vamos a poner en color azulito. ¿Sí? Podemos hacer esto. Entonces, cosecha 1 y cosecha 2. Para esta cosecha, para dos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos dos hoces. Una para cada grupo de personas y así estas dos personas van a ser cosechadas. Uno para la muerte eterna y otro Para la vida eterna. para la vida eterna. Exactamente. ¿Sí? Ahora, recuerden esta historia. No habla aquí, donde estamos parados aquí, no está hablando de los 144,000. ¿Quién es cosechado y va al granero celestial? ¿Quiénes son los que van a ser cosechados y van al granero celestial? No estoy incluyendo los 144,000. El trigo. Vamos a poner la iglesia. Ajá. Es la iglesia, ¿sí? A la que llamaremos también, vamos a llamarle Jerusalén. ¿Sí? ¿Y quién va a ser
quemada y destruida. Babilonia. Babilonia, y vamos a poner también el mundo y Babilonia. Muy bien, porque recuerden que estamos mirando la temática. La temática de nuestra parábola, ¿cuál era? La separación final, recuerdan, ¿sí? Y es con respecto a estas plantas. A dos niveles, el mundo y la iglesia, ¿sí? Ahora, entonces, la historia que Cristo quiere que entendamos cuando pensamos en la generación final es que hay este trabajo preparatorio antes de la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿sí? La lluvia tardía es esencial para que ambas plantas maduren, ¿sí? Para que haya una madurez. Entonces van a venir los segadores. Recuerden que también en la parábola de Mateo 13 hay segadores, ¿sí? Y segarán el campo, lo cosecharán y habrán dos grupos. Ya vimos nosotros en la temática de Apocalipsis 14 quiénes son esos segadores, ¿verdad? Ya los vimos, Jesús y otro ángel, y cada uno le da una instrucción diferente ángel, ¿sí? Entonces, se cosechan y habrá dos grupos, la iglesia y el mundo, ¿sí? Así que esta es la parábola que Cristo quiere que entendamos. Ahora, Elena G. de White dice que necesitamos mirar esto a un nivel diferente. ¿Cuál es el nivel que quería que miráramos Elena G. de White? ¿A nivel qué? De la iglesia. Exactamente, de la iglesia. Ahora, tenemos 4 dispensaciones, ¿sí? Lo voy a colocar de este lado para que más o menos se den cuenta cómo la temática que vamos a hacer. Voy a borrar esto de aquí. ¿Les parece bien que lo borre? ¿Sí? Bueno, lo voy a borrar. Sí. Ok. Vamos a tener entonces, lo vamos a hacer así. 1989, ¿sí? Tenemos el 911, tenemos la ley dominical, Daniel 11:41, ¿sí? Tenemos el cierre de gracia y tenemos la segunda venida. Ahora, ¿esto a un nivel de qué? Vamos a poner lo que sea a un nivel del mundo. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia va a estar en este nivel. Voy a poner aquí mundo, iglesia. Entonces tenemos 1989, 911, ¿sí? Tenemos ley dominical, cierre de gracia y segunda venida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O bueno, para no enredarlo lo vamos a poner así. Y luego yo, porque quiero arrastrar esto, lo vamos a amplificar. ¿Sí? Vamos a poner entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar esta estructura. ¿Sí? La vamos a ampliar hasta acá, la vamos a extender. ¿Sí? Y esto lo voy a traer para acá. Y lo voy a poner en color azulito para que nosotros lo podamos distinguir. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Porque estamos viendo a nivel de la iglesia. La iglesia comienza su historia en el mismo lugar, ¿sí? El tiempo del fin, que sería 1989, ¿sí? 911, y luego, ¿qué pondrías en la ley dominical? Pondríamos... 41. No te escuché bien, César. Daniel 11:41. Ok, sí, Daniel, sí, efectivamente, es Daniel 11:41, pero pondremos una fecha, ¿sale? 2014. Y el cierre de gracia lo vamos a poner 2019
y aquí pondríamos ley dominical. Recuerden que esto lo ampliamos, ¿sí? Y ahora lo estamos colocando acá arriba. Ley dominical, Daniel 11:41, ¿sí? Este es a nivel de la iglesia y lo demás estamos mirando, que ya vimos, es a nivel del mundo, ¿sí? 2019 aquí. Podríamos poner así rápido. Ok. Ahora. ¿Se dan cuenta que esta historia es un patrón idéntico, ¿sí? A la historia que da Cristo. Ahora, entonces Cristo habla de que el campo es el mundo. Elena White dice que es la iglesia. Ahora, vamos a quitar esto y ya no vamos a poner el mundo, porque estamos mirando ahora a nivel de la iglesia. Y voy a poner una iglesia aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, vemos que son patrones idénticos. Y lo que hicimos es estirar esta historia, la estiramos, la colocamos acá arriba. ¿Sí? Lo que hicimos fue alinearla. Y a medida que caminamos a través de esta historia, vamos a ver toda la misma dinámica, pero no es en el mundo, y ciertamente no la Babilonia, es la iglesia. Y vemos que hay una etapa preparatoria, que es el 9:11, ¿sí? La semilla es sembrada, y quiero recordarles que cuando la semilla es sembrada, los siervos aquí se duermen. Aquí los siervos se duermen. Vamos a poner una Z, ¿sí? Aquí se duermen los siervos, ¿sí? Ahora, creo que todos aquí están familiarizados con las líneas de reforma de los mileritas, pero lo voy a dar como un hecho. Por lo tanto, ¿qué ponemos ahí? ¿Qué pondríamos ahí en paralelo a la línea de la historia milerita? ¿El tiempo de qué? Si está simbolizado que se duermen ahí los siervos. De tardanza. El tiempo de tardanza. Gracias, Liliana. ¿Sí? Colocamos el tiempo de tardanza en el 9:11, que asociamos con el sueño, ¿sí? Que está conectado con Mateo 25. El esposo se tarda y comienzan a dormir las vírgenes, que son, en esa parábola son los invitados. Así que hay un crecimiento en este mensaje de este movimiento después del año 2014. Y en 2014 hay algunos cambios importantes, ¿sí? Hay un gran aumento de luz que tenemos y que hay grandes cambios en el mundo también, tanto en los Estados Unidos como en el Medio Oriente y en Rusia, que son los tres centros en los que nos enfocamos en la profecía del tiempo del fin, ¿sí? Así que en 2014 nuestro mensaje tomó un grado diferente, ¿sí? De intensidad, indicado por los dos tipos diferentes de lluvia temprana y luego la lluvia que madura las plantas, hasta cegar a la cosecha que sería aquí en 2019. Y entonces tienes estos dos grupos, van a ser cosechados, separados, y lo que se describe la gran separación final. Entonces la separación ocurre a partir del hito 19, ¿sí? Hasta la ley dominical. Y luego el juicio viene primero, recuerden, viene primero a la casa de Dios antes que en el mundo. Por lo tanto, la cosecha viene primero al pueblo de Dios antes que el mundo. Entonces, ¿quiénes son estos dos grupos que están en la iglesia? ¿Cómo entendemos quiénes son? Y lo que yo voy a decir ahora es que este grupo de aquí, vamos a quitar esto aquí, lo vamos a poner más afuera porque voy a escribir algo mal. Todo está sucediendo aquí, en esta parte, que vamos a ponerlo por aquí. Entonces, este grupo de aquí es la buena semilla. La iglesia, esta sería ¿qué? La iglesia triunfante.
Esta es la iglesia triunfante, pero esta también es una iglesia. ¿Y esta es la iglesia qué? ¿Cuál sería esta iglesia? Si esta es la iglesia triunfante, ¿esta iglesia qué sería? Recuerden que estamos a nivel de la iglesia. ¿Sería la iglesia? Militante. ¿Sí? Tenemos la iglesia militante. Lo podríamos describir de otra manera diferente. Este sería ¿cuál? La Odisea. ¿Sí? ¿Y esta iglesia triunfante qué sería? La iglesia de Éfeso. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, hay diferentes maneras de describir esta entidad. ¿Sí? La iglesia triunfante, la iglesia de Éfeso, la iglesia militante, la iglesia de la Odisea, podríamos decir también este movimiento. ¿Y cuál sería el otro? La estructura de la conferencia, IACD. ¿Sí? Ahora, y lo que estamos diciendo es que este movimiento ha crecido junto con la estructura de la conferencia durante los últimos 30 años, ¿no? Especialmente en los últimos 5 años. Nuestro mensaje ha madurado y se ha desarrollado de una manera que nos ha hecho madurar tanto a nosotros como a los que rechazan este mensaje. Y ambos se han endurecido en sus posiciones, más confirmados, más seguros de lo que creen. Esto ha sucedido bajo el periodo del tiempo de la lluvia tardía derramándose, que se derramó sobre la iglesia. Y ahora estamos a punto de entrar en el periodo en que va a haber una separación final entre este movimiento y la estructura de la conferencia. Dios en su orden levantó personas para cumplir con puestos de responsabilidad que entendemos son las personas de este movimiento. Esta es una imagen simplificada de lo que parece entender la parábola a un nivel de la iglesia. Y lo que deberíamos tener en cuenta cuando se cosecha, ¿cuántos pasos hay que dar para la cosecha? Esa es la pregunta principal. Porque unos dirían que sería ¿cuánto? Que serían 2, que son los buenos y los malos. Y eso es correcto. Pero cuando piensas en los buenos, eso también está en 2 pasos. ¿Sí? La cosecha de los buenos también está en 2 pasos. ¿Y cuáles serían? ¿Cómo se llama el primer fruto? Las primicias. ¿Sí? Y luego la cosecha principal. Luego tenemos la cosecha principal. Aquí, ¿quiénes entran en las primicias? En los buenos. Estamos hablando de los 144. Exactamente. Gracias, César. Los 144,000. Y la cosecha principal entran los demás grupos, los levitas y los netineos. Entonces, esta es la primera y esta es la cosecha principal, ¿sí? No lo he introducido anteriormente, pero solo lo he simplificado, todo eso, y he dicho que es la cosecha, particularmente para personas como nosotros que estamos entendiendo estas verdades. Dentro de este evento sabemos y debemos esperar que seremos parte de los primeros frutos, ¿sí? Lo que significa que a medida que se produce una separación, empezamos a valernos por nosotros mismos. Nuestra relación con la estructura de la conferencia cambiará necesariamente. Y a esta altura ya debería ser así, ¿sí? Esto tiene ramificaciones de múltiples niveles. ¿Cómo nos separamos de la organización, de la estructura de la organización? A través organizacional. ¿Qué otra cosa? Financiero.
¿sí? Que esto es parte de nuestro voto 16. ¿Qué más? Espiritualmente, ¿sí? Mentalmente también, en muchos niveles, ¿sí? Individualmente dentro también de nuestros hogares, como grupo de personas, y debemos esperar entonces el cambio que está a punto de suceder. Estamos aquí en donde, en la cúspide de esta transición. Y Elena White, ¿qué hizo mucho tiempo? Ella nos advirtió que esto iba a acontecer, esto que tenemos aquí a nivel de la iglesia, ¿sí? Ahora, podemos ver que nosotros, si entendemos la línea con la letra, esta que está aquí, la que pusimos en color azul, ¿sí? El pueblo de Dios al final es que Miguel se pone de pie hasta el segundo avenimiento y van a ser cosechados de este mundo. Sería en este nivel del mundo, ¿sí? Pero antes de eso, esas personas hemos pasado nosotros con la línea de los sacerdotes con éxito. Y esta línea escrita en azul, somos conscientes de cómo funciona, ¿sí? Así que esta fue una instrucción realmente breve de cómo abordaríamos esta parábola. Vimos sobre el tema para tener cuidado con lo que el reino de los cielos es realmente. El reino de los cielos no es sobre los últimos 33 años y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En esta parábola se trata de esta historia, la cosecha, por lo que no debería como tomarnos por sorpresa, ¿sí? No sorprendernos que empecemos a entender de qué trata realmente esta parábola para nosotros. Sabemos que hubo una separación antes con FFA y en la cosecha también fue. Mucho más antes del 2019, ¿sí? Que sería en el hito también de la cruz. Así que esto es el orden de Dios, ¿sí? Que nos está despertando para prepararnos para la cosecha. Y lo que quiero amonestarnos, cada uno de nosotros, incluyéndome, es lo siguiente. No pensemos porque ya llevemos algún tiempo en el movimiento, unos más que otros, que estemos extensos de este dolor o que no estemos capacitados para pasar por esta experiencia, porque no hay ninguna ventaja para los que llevan mucho tiempo en el movimiento ni para los que somos nuevos, ¿sí? Y si realmente estamos entendiendo este mensaje debidamente y puesto en práctica en las diferentes áreas también de nuestra vida, ¿sí? Ahora, recuerden que siempre es correcto compartir la verdad con individuos que están interesados y comprometidos con la verdad. Eso incluye a los que todavía, si ustedes tienen un lazo con la iglesia, obviamente nosotros ya estamos mirando a través de la parábola que debería haber una separación, y yo ya dije en varios niveles cómo sería, pero si todavía tú tienes esa cercanía sobre ellos, tú puedes usar tu influencia para poder enseñarles, pero claro, compartir la verdad con los que estén interesados y comprometidos con la verdad. Recuerden que ahí todavía en la estructura de la iglesia todavía están ¿quiénes están ahí que ya van a ir saliendo? Los levitas. Exactamente, porque ya estamos en la cosecha de ellos, ¿sí? Fractalmente. Entonces, hay dos ángeles también, uno que empieza el trabajo, que fue el anciano Jeff, y otro que termina o completa el trabajo, que es la anciana Tess. Y el que empezó el trabajo, el mensajero que comenzó la nota clave de su mensaje, es que teníamos que ser, ¿qué? Estudiantes de la profecía. Y por eso era el total del mensaje. El mensaje completo no nos permitía experimentar lo que ocurría alrededor nuestro. Éramos ¿qué? Éramos embajadores. Pero como discutimos en Mateo 13, no solo hay sirvientes, sino también están las plantas, que es lo que vimos, pero también vimos los sirvientes, pero no profundizamos, ¿sí? Con respecto a los sirvientes, ¿sí? Ahora, tanto las plantas como los sirvientes representan ¿a quiénes? Personas. Exactamente. ¿Y quiénes son esas personas? Si las plantas somos nosotros, ¿quiénes representarían los sirvientes? Nosotros también. Por eso en la oración había dicho que nosotros somos actores. ¿Por qué?
porque hay dos descripciones o dos experiencias en la cual ya estamos en la segunda experiencia. Deberíamos estar en la experiencia ¿de qué? De la planta, ¿sí? Ahora, voy a borrar esto y vamos a introducirnos ahí, porque los sirvientes, recuerden que la parábola se puede ver a diferentes niveles, y los sirvientes somos nosotros también. Ahora, en el campo es el mundo, ¿sí? Y arraigado en el mundo inamovible son las plantas, los seres humanos, que se fijan por gravedad en esta tierra, ¿sí? Y luego están ocasionales, ¿sí? Que vienen los trabajadores que observan y en algún momento en el futuro hacen un trabajo de cortar y son separadas del campo o del planeta, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es mezclar y combinar, ¿sí? Estos sirvientes, vamos a ponerlos aquí, los sirvientes y las plantas. Ahora, estos sirvientes, los trabajadores, también son seres humanos, ¿sí? Pero no están en el planeta ellos, ¿sí? Aquí es donde la enseñanza de la parábola se complica y a veces puede llegar a confundir, ¿sí? Ahora, vamos a introducirnos a una explicación y a entender el escenario. El anciano Parmíndes ya lo abordó, pero ya que estamos tocando esta temática, vamos a introducirlo también para recordar. Ahora, los sirvientes y las plantas entonces son las mismas personas. Entonces vamos a poner nosotros. ¿Sí? Son las mismas personas. Ahora, uno está unido a la tierra. Uno está unido a la tierra y el otro no, ¿verdad? Este no está unido a la tierra. ¿Vale? Ahora, los sirvientes y las plantas son el pueblo de Dios. Este lo voy a dejar vacío y ahorita voy a decir en dónde están ellos. ¿Sí? Son el pueblo de Dios. Ellos también son el pueblo de Dios. ¿Sí? Y ya hemos visto que los sirvientes, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los sirvientes? Trabajaban para el dueño de la casa, que es la persona que posee el campo, que sabemos que era ¿quién? Jesús, ¿sí? Entonces, el siervo, los siervos y las plantas o los sirvientes son las mismas personas. Y esto se convierte en un aspecto realmente importante de la profecía. Ahora, el anciano Jeff usaba una frase para referirse al movimiento. ¿Cómo éramos llamados? Estudiantes de profecía. Exactamente, estudiantes de la profecía. Y recuerden que Mateo 13 habla de los siervos y de las plantas, las mismas personas, dos descripciones, dos experiencias, al cual se refería el anciano Jeff cuando dijo que éramos estudiantes de la profecía. Los sirvientes lo que hacen es que van a la casa, al campo, ¿sí? O sea, ellos van de la casa al campo y del campo a la casa, ¿sí? Este campo es el dueño, puedes decir el agricultor, el granjero de la casa, Jesús, ¿sí? Y el anciano Jeff va a decir que somos una persona, ¿sí? Y es ahí donde radica el problema, porque sabemos que no es una observación menor, sino que es significativo. Dijo que somos estudiantes de la profecía. Estamos estudiando la profecía. Y la profecía no es más que la historia que tiene sentido y también tiene dirección. Ahora, un punto a resaltar es que el anciano Jeff le faltó o no fue su trabajo en discutir un aspecto importante de nuestra humanidad, ¿sí? Lo que hizo fue dirigir al pueblo de Dios
a la obra que le fue encomendado a partir del tiempo del fin, ¿sí? En 1989. Y nos mostró lo que era nuestro trabajo, lo que tomamos y lo que íbamos a entender. Pero faltaba un componente importante. Y cuando un componente de la profecía está faltando, y hay que entender que cuando no es parte del mensaje, del mensajero de Dios, no puedes tener una experiencia en esa esfera o en ese reino, porque si lo hicieras, no estaríamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, no estaríamos viviendo dentro del ámbito, o podríamos decir los límites del mensaje. Ahora, el mensaje era así de grande y no se puede tener una experiencia fuera de él, ¿sí? El mensaje era así de grande, ¿sí? Y nosotros no podemos tener una experiencia fuera de este mensaje, lo que significa que si el mensajero, en este caso Jeff, te dice que la experiencia es aquí, la de un observador, es ahí, punto final. No se puede tener una experiencia fuera de este, ¿sí? Pero a partir de 2016, que técnicamente significa a partir de 2014, empieza a haber un cambio, que ahora el mensaje se empieza a expandir y ahora nos vemos obligados a no solo ser observadores, que fue bastante ya difícil también ser observadores, ¿sí? Sino que ahora tienes que ser, ¿qué? Una planta, alguien que está relacionado con la historia, alguien que forma parte de la historia, que vive la historia de la historia, por lo que ahora somos observadores también, pero que también somos partícipes de la verdad, ¿sí? No solo observadores, partícipes de la verdad. Entonces voy a poner aquí observadores, voy a poner estudiantes de la profecía, partícipes de la verdad, ¿sí? Ahora, somos participantes, no solo estamos obligados a mirar y ver y entender, ¿sí? Al considerar los daños colaterales de la gran controversia que estamos observando. Ahora, tenemos el campo, ellos viven en el campo, ¿verdad? Tenemos la casa es el cielo, y aquí tenemos el campo, ¿sí? Que sería la tierra, el lugar en la tierra, ¿sí? Ahora, casa, no son de este planeta, ¿sí? Cielo, sirvientes, observadores, estudiantes de la profecía. Profecía, historia, recuerden, son el pueblo de Dios. El campo, el mundo, la tierra, las plantas, partícipes de la verdad, ¿sí? Viven en la historia de la historia, son el pueblo de Dios. Y lo que hacen los sirvientes es que van al cielo y vienen a la tierra, después que el dueño saliera de su casa una vez que fuera al campo. Y hay tanto en esta parábola que explica la historia profética. Y el anciano Parminder usó una nueva palabra, ¿sí? No usó la palabra de los siervos, usó la palabra de los embajadores. Y es interesante, ¿sí? Utilizó la palabra embajadores. Ahora, y la lealtad de los embajadores está con el país que el embajador representa. Y estos embajadores no se preocupan por el país que visitan, no se preocupan por sus asuntos internos. Estos embajadores son una representación o proxy o una esfera de influencia, ¿sí? Estamos usando el nuevo término, una representación. Ellos son la representación, esos embajadores son una representación del dueño de la casa. Entonces vamos a poner también representación. Dueño de la casa, ¿sí? Ahora, en su día, el mensajero, el anciano Jeff, dijo que solo podíamos observar, pero que no podíamos experimentar.
lo que significa que solo puedes ver lo que está sucediendo, pero no tienen ningún apego emocional, no se atan emocionalmente en este tema. No se nos permitía mirar la moralidad del orador. No deberíamos juzgar al mensajero, solo el mensaje. Pero el mensaje que se nos dio nos ordenó cerrar, o sea, prácticamente cerrar esa parte de nuestra humanidad, ¿sí? Y ahora podemos describirle, lo podemos describir, fíjense, de otra manera, de un marco diferente, ¿sí? Nosotros éramos la gente de los ¿qué? Éramos la gente de los 4, ¿sí? Porque éramos los embajadores, ¿sí? Somos los que son los representantes del campo, los que cuidan ahí, ¿sí? Entonces, nos preocupábamos por la casa, el cielo, ¿sí? Recuerden que la casa está ¿en dónde? En el cielo. Los 4, la perspectiva de Dios en particular, el número 4, ¿sí? Y el enfoque de este movimiento ha pasado del número 4 al número ¿qué? 6. Al número 6, exactamente. Gracias, Liliana. ¿Sí? Profecía es igual a moral. 4 es igual a 6. ¿Sí? Ahí es donde está el foco de atención. Entonces, casa, campo. Profecía, moral. ¿Sí? Ahora, tenemos que considerar entonces, ¿qué tenemos que considerar nosotros? Nuestra humanidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que fuimos nosotros a ver en la introducción del libro de Palabras de Vida del Gran Maestro? 4 y 6 son 10, ¿verdad? Pero tenemos que considerar al 4 que es Dios y el sexto que es el humano, ¿sí? Y hemos estado estudiando en esta serie de metodología por parábolas, particularmente también el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro y el manual de la metodología parabólica. Al principio de la introducción de este libro dice que no se puede hacer eso. Lo que no podemos hacer es utilizar el 4 para entender el 6. Tienes que ir de lo natural o relaciones humanas para que sea explicado y entendido lo espiritual, la divinidad, no al revés, ¿sí? Ahora, tenemos una ley número 1 para que podamos entender. No se puede ir del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, ¿sí? Todos deberíamos saber cómo funciona el posicionamiento de la justaposición, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Hay que forzar algo que no pertenece, ¿sí? Para que se acerque mucho, ¿sí? Si tú tienes un objeto aquí, que ya lo hemos visto en la segunda clase de metodología, ¿sí? Y tú tienes un objeto aquí y vas a coger algo, vas a coger otro objeto y vas a forzarlo a que se acerquen. ¿Por qué? Porque este objeto no pertenece aquí, ¿sí? Él pertenece de este lado. Y lo que nosotros estamos tratando de entender es el 4. Y si quieres entenderlo, tienes que compararlo, ¿verdad? Con algo. Y si no hay nada que compararlo, tenemos que conseguir un objeto, que sería este el 6, y obligarlo a acercarse, ¿sí? Y eso es lo que hizo Jesús. Cristo no pertenecía a este lugar, él no pertenecía aquí, en la humanidad. Se vio obligado a acercarse para explicar la humanidad, ¿sí? Ahora, si queremos entender por qué Jesús tuvo que morir en la tierra, y esa es la respuesta, si queremos entender las cargas, nuestra muerte, no puedes ir a un Dios para entender eso. Un Dios que tenemos que ver que tiene que haber un Dios que sea forzado a acercarse, un Dios que no pertenecía aquí, de este lado. Entonces, cuando miramos a ese Dios que es acercado a nosotros, es crucificado en la cruz, ayuda a aplicar nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto, tenemos todos estos patrones, ¿se dan cuenta? Todos estos patrones de repetición, ¿sí? Tenemos al mensajero Jeff, ¿sí? Que nos enseñó lo espiritual, ¿sí? Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la mensajera? ¿Quién es la maestra que nos está enseñando nuestra humanidad? La anciana.
La anciana Tez, exactamente, la anciana Tez. Ahora, si queremos saber lo que pasa en la tierra, por lógica tenemos que estar aquí, ¿sí? Así que este era un componente de nuestro mensaje que nos hacía falta, ¿sí? En nuestra dispensación pasada. Ahora, recordemos que cada mensajero tiene un papel diferente. El anciano Jeff recibió un mensaje de Dios que decía, entrena a estos rebeldes, a mis embajadores, puedes decir mensajeros, sirvientes, observadores, ¿sí? Estudiantes de la profecía, el que a ti te guste, ¿sí? Entrénalos. Por lo tanto, el anciano Jeff no tiene previsión del futuro. Recuerdan que su mensaje estaba limitado, ¿sí? Él hizo su trabajo y su trabajo llegó a su fin, ¿cuándo? Aquí llegó su fin. 2014. Exactamente, César. 2014. ¿Sí? ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 13, versículo 14? ¿Qué nos está diciendo? Le doy lectura. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, hay dos partes en un ser humano. Podríamos llamarlo lo físico, vamos a poner en color azulito, físico y espiritual. O también es lo no físico. Así es, también. Gracias, César. Entonces el anciano Jeff estaría enseñando lo espiritual. Somos seres espirituales, ángeles. Y ahora estamos aprendiendo de nuestra humanidad. Y si queremos aprender sobre la humanidad, debemos ir y mirar a la tierra. Si queremos entender lo físico, tienes que ir a lo físico, ¿sí? Ahora, tenemos una regla número 2. El cielo no puede explicar la tierra. Hay que justaponer dos cosas que no están conectadas para que se unan, ¿sí? Jesús el Cristo tiene que venir a la tierra, ¿sí? Entonces tenemos nuevo mensajero. Así que tenemos el antiguo mensajero, anciano Jess, y el nuevo mensajero, la anciana Tess, ¿sí? Y esto es una enseñanza parabólica también, ¿sí? Porque podemos hacer también una justaposición, ¿sí? ¿Les parece si lo pongo por aquí? No sé si, a ver, sí, ahí se ve. Entonces, vamos a ponerlo así. Esto ya lo vieron en la clase que dio el anciano Parmini, pero quiero ver si recuerdan. Tenemos un 2 y un 3. Entonces, en el número 1, ¿a quién tendríamos? ¿A qué mensajero tendríamos? Que va a discutir nuestra espiritualidad. El anciano Jeff. Exactamente, el anciano Jeff, ¿sí? Por lo que la anciana T, ¿qué va a discutir? Lo físico. Lo físico. ¿Y dónde lo pondríamos? Pues en el 3. En el 3, exactamente. En el número 3. ¿Sí? Ahora, así que estos son los sirvientes, los embajadores, ¿sí? Los que tienen un mensaje, y el enfoque de esta profeta, que es la anciana Tess, va a discutir la experiencia que se supone que tengamos, que sabemos que directamente significa los 6, significa discutir nuestra humanidad. Y ojo aquí, porque eso no significa que vamos a tirar el sábado, o que ya nos vamos a deshacer el sábado, que ya no vamos a guardar el sábado. Eso no nos está enseñando, ¿sí? Y la parábola, ¿sí? Y la única forma en que vamos a ir del anciano Jeff a la anciana Tess es mediante ¿qué? ¿Cómo es que pasamos del 4 al 6? ¿Cómo que pasamos del anciano Jeff, del mensajero antiguo, al nuevo mensajero? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? La transición, el cambio de liderazgo. Exactamente. Es mediante, hay una transición, y esa transición es mediante la comprensión de metodología por parábola, ¿sí?
La metodología por parábola es, por eso hay un punto 2, ¿se dan cuenta? En el medio, es la transición. ¿Y a quién pondrían aquí en esta transición, en estos dos mensajeros? Parminder. Exactamente, el anciano Parminder. ¿Sí? Entonces, cuando eres la planta, entonces solo te sientas ahí y solo aceptas las cosas. Estás en este planeta y simplemente aceptas las cosas. Y ahora a un nivel simple, eso es correcto, pero hay que pasar de lo imaginario a lo simple, a lo real, a lo complejo, para que podamos pasar de la planta de Mateo 13 a la vida real, ¿sí? Y podemos pasar de Mateo 13 a fingir o la historia a la vida real para que tú y yo seamos seres humanos reales. Estamos atrapados en este campo, ¿sí? Y tenemos que vivir en este mundo. No estamos estudiando la profecía, no los estamos observando ya. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros? Viviéndola. Exactamente, ¿sí? Somos partícipes de la verdad, lo estamos experimentando, lo estamos viviendo, como dice César. Estamos experimentando la profecía, porque vivimos aquí, en la tierra, ¿sí? Pero hay otra cosa que hacemos, porque estamos aquí en este planeta, estamos también, ¿qué? Creando profecía también, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una oración y de ahí vamos a abordar si tienen alguna duda con respecto al estudio. Lo que estaba abordando al final fue con respecto a los sirvientes, ¿sí? Ya nosotros abarcamos a nivel del mundo, el campo a nivel del mundo, a nivel de la iglesia, ¿sí? El reino de los cielos, en la parábola que estábamos mirando, se trataba de la buena semilla, pero sí necesitan los otros componentes para entender la profecía, ¿sí? Entonces ya vimos cómo se ve esa separación, ¿sí? Vimos también que hay una cosecha de los buenos en dos pasos, las primicias y la cosecha principal. Ok, entonces, voy a invitar a... tenemos aquí a Carmen. No sé si podrías hacer una oración para que podamos concluir, Carmen. Si puedes. Hola. Sí, claro que sí, lo que pasa es que estoy aquí en la casa de Marta, los sí, es que te vi aquí con nombre de Carmen. sí, sí. Soy Ana del Carmen, pero yo me puse Es la hermana Ana del Carmen. Ok, Entonces, como estoy aquí en la casa de ella, ok. ¿Quieres hacer una oración? ¿Puedes hacerla? Para sí, no- claro, Muchas gracias, claro, Marta. oremos. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias Señor por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar todas estas lecciones, todas estas parábolas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la metodología por medio de las parábolas es que podemos comprender muchas cosas, es que podemos comprender la verdad como tú quieres que la comprendamos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque podemos saber dónde nos encontramos, porque podemos saber cómo debe ser nuestra posición ante los eventos que están sucediendo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el mensaje del clamor de medianoche, por que nos alumbra nuestros pies para que no tropecemos, para que no caigamos en el mundo oscuro. Entonces, gracias, Padre, por las líneas. Te pedimos, Padre, que te quedes en cada uno de nuestros corazones, que mores en cada uno de nosotros. Te pedimos por
todas nuestras dificultades, nuestros problemas, que seas tú con cada uno de nosotros, morando en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos con el colirio del Espíritu Santo para que podamos comprender este mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.